Buenas tardes, compañeros de las secciones D y E de sexto semestre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos. Les envío la tercera presentación correspondiente a la tercera clase. Es sobre el nacimiento y desarrollo del derecho colectivo del trabajo. Ese es uno de los subtemas de la primera unidad. Y entonces está dividido en varios puntos: el ámbito sociopolítico, el ámbito laboral, las condiciones de los trabajadores durante la primera etapa del capitalismo, las etapas de la organización laboral, las primeras conquistas de los trabajadores y un corolario sobre el nacimiento del derecho colectivo del trabajo. Voy a tratar de ser lo más breve en cada exposición para no extenderme mucho, porque no pretendo cansarlos. Solo quiero comentarles de que de esta primera lámina, de esta primera diapositiva, que deben ver ustedes el asunto como un tema integral. Fíjense ustedes que si yo les hablo del ámbito sociopolítico, yo les voy a comentar tal vez aspectos más relevantes de la época en que nace el capitalismo. Y el ámbito laboral, los aspectos más relevantes también de esa época. Cuando hablamos de las condiciones de los trabajadores durante la primera etapa del capitalismo, nos referimos a las condiciones que se refieren como más visibles y que muestran la situación de la sociedad. Luego habla de las etapas de organización laboral y es cuáles fueron las primeras etapas, o no las primeras, sino cuáles son las etapas que pasa la organización laboral hasta llegar a prácticamente conseguir eh, organizarse como un sindicato o organizarse como una coalición como está en la actualidad. Luego hablamos de las conquistas de los primeras conquistas de los trabajadores. Nos estamos refiriendo a los trabajadores organizados, ¿verdad? Cuando se habla de corolario sobre el nacimiento del derecho colectivo del trabajo, se está hablando de, digamos, ¿cómo se llama? Un juicio sobre un tema que uno conoce. Es un juicio sobre un tema, digamos, en el que uno, conociendo los hechos, más o menos se va creando digamos, un razonamiento personal. El corolario no puede ser una cuestión que les dijera yo que yo se los traslade y que ustedes lo asuman. Claro que en el material que yo he escrito hice un corolario, pero no necesariamente. Incluso ustedes podrían ampliarlo, podrían reducirlo, porque eso depende que de la profundidad que uno conozca más el tema. Bueno, ahí tenemos en la parte superior izquierda el título, ámbito sociopolítico. Y aparecen varios títulos ahí que trataré de referirme a ellos para que ustedes tengan una idea general de lo que se vive en esa etapa. La transición del sistema feudal al sistema capitalista. La transición del sistema feudal al sistema capitalista casi como que se inicia con el descubrimiento de América. ¿Y por qué digo yo eso? Porque, digamos, la transición, digamos, a un sistema capitalista empieza con el desarrollo tecnológico de Europa, ¿verdad? La transformación de la producción artesanal a una producción industrial, que he abordado en varias ocasiones cómo se da. Ahora bien, no solo es la transformación de la producción, es también el manejo, digamos, del capital. Resulta que España y Portugal son los países que de alguna manera son beneficiados por el papado para que puedan colonizar toda América, ¿verdad? Sin embargo, alguna parte lo toma, digamos, Francia, Holanda y Gran Bretaña, que es la parte de Estados Unidos, no tan grande como en la actualidad, eran unas colonias pequeñas.
España tenía desde lo que es actualmente la Florida para abajo. Ya no era gran cosa, no era gran cosa lo que tenía Estados Unidos. Estados Unidos, cuando se independiza, es que cambia mucho la situación, digamos, de posesión de tierras. Pero con esto, ¿qué sucede? España y Portugal, digamos, casi trasladan el sistema imperialista que tuvieron los romanos al sistema americano. O sea, más o menos una imposición tributaria a las colonias bastante fuerte, y eso, con eso era suficiente, y le dan una vocación agrícola a todas las colonias, ¿verdad? La misma España no se desarrolla, porque prácticamente quien aprovecha el capital que lleva a España es Gran Bretaña, Francia, Holanda y Alemania, porque tienen algunas pequeñas industrias de, de diferentes asuntos, y principalmente de hilados, ¿verdad? O sea, el casimir, la seda y cuestiones así se empiezan a producir en esos lugares. Y el capital que fluye a esos países ayuda de alguna manera a que se desarrolle mejor la industria en estos países. Es un proceso, digamos, que nadie lo puede negar. Los países de la parte norte de Europa, después de ser países un poquito relegados en desarrollo, porque el desarrollo está en la parte comercial de los países que estaban abajo, se traslada hacia los países de arriba, que son desarrollados industrialmente y empiezan a tener el poder económico, ¿verdad? Eso se va dando no de la noche a la mañana, sino a lo largo del tiempo. ¿Qué sucede con ese nuevo desarrollo? Los países no se conforman con, digamos, vender a sus colonias cierta imposición militar, digamos, cierto control político, sino que empiezan a trasladar su tecnología digamos, a todo el mundo. Y de esa manera se empiezan a hacerse cada vez más fuertes. El capitalismo en la actualidad, podemos decir que, digamos, no solo es una dominación militar, no solo es una dominación política, es también una dependencia tecnológica de los demás países. Esto se desarrolla en el transcurso de los años, pero en esa etapa empieza, ¿verdad? Que eso sea lo interno de América, sea un repartimiento de tierras, y aparece la burguesía agroexportadora que conocemos al día de hoy, sin una, digamos, visión de un cambio de crecimiento, porque se conforma con ser el propietario de las tierras y obtener el producto, digamos, que le da la tierra, y hasta ahí termina. Por eso a los países latinoamericanos les ha costado mucho ir saliendo de esa figura, los que lo han logrado, los que han logrado salir, los que no todavía están dentro de esa figura. Se da, digamos, en ese proceso, en 1776 se da la independencia de Estados Unidos, y en 1789 se da la Revolución Francesa. ¿Y por qué yo les relaciono esto? Son 13 años de diferencia, pero personajes estadounidenses están tan vinculados al proceso de Revolución Francesa como personajes franceses están vinculados a la independencia de Estados Unidos. Y lo que sucede es de que ahí se van haciendo una corriente nueva, que es la corriente de de la gente ilustrada, ¿verdad? Que va a producir en un momento dado una corriente individualista. Esa corriente individualista desemboca en un momento dado en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Se da, digamos, la declaración primero en Estados Unidos, y después dejando a poquito tiempo, la hace Francia. Y parece que la de Francia es más sonada, pues porque quizás sea más completa, pero tiene algo fundamental esa declaración. Y es que en el segundo artículo dice
El objeto de toda asociación, refiriéndose a la población o al país, ¿verdad?, es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Usted no habla de otra cosa, sino dice, son la libertad, claro, la libertad del ser humano para actuar como quiera. Pero en segundo lugar, la propiedad, la seguridad de poder disponer de sus bienes y la resistencia a la opresión, o sea, la resistencia, digamos, a un poder político absoluto. Entonces, ese es el enfoque precisamente de la Declaración de los Derechos del Hombre. Y como ustedes ven, como segundo lugar, después de la libertad que debe tener todo individuo, está la propiedad. Hay un personaje muy valioso acá por el pensamiento que presenta y que seguramente es muy influyente en las decisiones que se dan a nivel de Francia, es Emmanuel Sieyès. Manuel Sieyès era un religioso, un cura, seguramente, cura, porque en ese tiempo los religiosos participaban en política abiertamente, así como aquí en América, así en Europa también. Entonces, hay un autor que es Pizarello, Gerardo Pizarello. Y Gerardo Pizarello, cuando aborda el tema de Manuel Sieyès, dice, para Sieyès la nación no era la agrupación de quienes habitan en un territorio y manifiestan su deseo de vivir juntos. Remitía a un conjunto más restringido que designaba una realidad específica, la del pueblo, con conciencia y con capacidad, entonces también económica, de actuar en política integrada por los que producen y contribuyen a la utilidad común. La nación excluía, la nación, el pueblo, la nación excluía tanto a los privilegiados como a los indigentes. Los primeros quedan excluidos por ser un grupo inútil, parásito, hostil, por naturaleza, al interés común. Pero esta concepción productiva también dejaba fuera a los no propietarios, que por definición no podían tener interés en una sociedad política cuyo objetivo sería precisamente proteger la propiedad. Esa es una cosa, digamos, fundamental, porque Sieyès es uno de los ideólogos de la Revolución Francesa y del proceso precisamente revolucionario. Entonces, los movimientos políticos de Europa y en ese momento para instaurar una república y para, digamos, instaurar una nueva forma de pensamiento, digamos, son las bases del liberalismo, ¿verdad? Y entonces eso crea un ambiente muy diferente a pensar en cómo serían las condiciones de los trabajadores en la época del feudalismo, cómo pueden ser en la actualidad. En ese momento es un momento de convulsiones y, digamos, y de diferentes, las sociedades en condiciones totalmente diferentes, porque mientras en la mayoría del territorio de América estamos viviendo una situación digamos, de colonia y de una situación de un atraso de comunicación y de muchas formas de desarrollo. En Europa han ido logrando cierto desarrollo, pero las condiciones políticas también han dado lugar a que una clase social aparezca, que es la burguesía, ¿verdad? Y la burguesía, digamos, es, digamos, la parte rica del capitalismo que empieza a acumular bienes y todas las cuestiones. Aparecen en Europa, porque no es en otro lugar, los primeros movimientos políticos y sociales. Y en América aparecen algunos movimientos posteriormente, ¿verdad? Pero los primeros que aparecen sean en Europa. De esa cuenta dice, ahí hay un autor que es Norberto Bobbio. Norberto Bobbio no es un escritor de derecho laboral, él es un escritor de cuestiones políticas. Pero él en una de sus obras refiere que el Estado social
es producto precisamente de la población sin bienes que empezó a presionar para cambiar la sociedad. O sea, ¿qué les quiero decir? De que en contra del liberalismo aparece una nueva corriente, que es la corriente social. ¿Qué podemos hablar del ámbito laboral? Del ámbito laboral podemos tocar algunos temas. Imagínense ustedes, por ejemplo, en ese proceso industrial en Europa. Se da, digamos, cuando se da el proceso industrial en Europa, empieza la incorporación de niños y de mujeres a la actividad productiva. Y hablemos digamos, de niños, ¿no? Es obvio que es por una condición propiamente de aprovechar la mano de obra, pero en el caso de las mujeres no cambió para nada en esa etapa la condición, digamos, de desventaja que tenían las mujeres. Las mujeres siguieron en condiciones de desventaja, no tenían derechos políticos y estaban marginadas de la educación, pero eran muy aprovechadas en las fábricas, digamos, mano de obra más barata y posiblemente más manejable en ciertas cosas y más aprovechable para ciertas actividades. Entonces, se da la incorporación de las mujeres no como un beneficio, un desarrollo del género femenino, no, sino como un aprovechamiento del sistema. Como les comentaba anteriormente, la independencia de Estados Unidos produce el tráfico de esclavos y entonces, ¿qué sucede en esto? Estados Unidos se desarrolla inicialmente precisamente gracias a que impone la esclavitud. Cuando en Estados Unidos había esclavitud, digamos, y había un tráfico de esclavos exagerado para desarrollar lo que es las plantaciones de caña y las plantaciones de algodón, ¿verdad? Que es lo primero que desarrolla Estados Unidos. En Canadá, que era una colonia, todavía era de una dominación fuerte británica, no había esclavitud. O sea, los africanos que habían ahí no eran esclavos, ¿verdad? Sin embargo, en Estados Unidos sí. Y esa es una situación, digamos, que se repite en todos los países, digamos, antillanos. Ahí es donde, digamos, también se importa mucha, eh, digamos, esclavitud proveniente de África, ¿verdad? Ahí sucede y sucede por dos razones diferentes. En Estados Unidos, cuando se da la colonia, los colonos exterminan tanto a la población indígena que apenas hay unas reservas pequeñas donde están los grupos de indios. En los países antillanos se da una explotación tan exagerada del indígena y en un tratamiento inhumano que casi acaban o quizá acabaron con la población indígena. Y entonces empezaron a importar esclavos del África para prácticamente que hicieran ese trabajo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, digamos, ese efecto, digamos, incluye al resto de países que están cercanos, por ejemplo, en las costas de toda de Centroamérica, de Colombia y de Venezuela, se ve la situación, empieza a crear ese mismo efecto, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a América. En cuanto a Europa, el desarrollo industrial sin un control y, digamos, bajo condiciones en las que se dan en la Revolución Francesa y, digamos, y la corriente liberal empiezan a, digamos, los principios de libertad y de igualdad empiezan a hacer estragos en la población de trabajadores. ¿Por qué? Por una sencilla razón. No hay igualdad entre dos personas que contratan y una está en condiciones económicas totalmente deterioradas. Lo que hay es una imposición del que puede. Y eso es lo que se da en Europa. Entonces, por eso es que, digamos,
situación de exageradas horas de trabajo y cosas por el estilo. Y entonces hay un autor, por ejemplo, Leroy Pillou. Leroy Pillou es un economista de aquella época que plantea un pensamiento y él se opone a que se restringan las horas de trabajo. Dice él que, digamos, con eso se iba a perjudicar la economía, pero aparte de eso, ¿qué ganaba con restringirse el tiempo que debía trabajar un trabajador? Si, digamos, él podía contratar el tiempo que él quisiera y de esa forma ganar más. Esa es una situación que matemáticamente puede parecer cierta, pero cuando se hace una situación a nivel general, eso lo que trae es un empobrecimiento mayor, ¿verdad? Y la generalización de horarios exagerados. Se habla en esa etapa, por ejemplo, de horarios hasta de 14 y de 6 horas, ¿verdad? Pero eso no sucede nada más porque la situación económica, digamos, lo imponga. En Francia, más o menos digamos, en un efecto que empieza en 1776, por ahí, empieza un efecto y es el hecho de que desde que nosotros conocemos en la antigüedad han existido los gremios de oficios. Pues a esa época ya no se llaman gremios de oficios, sino se llaman corporaciones de oficios. Y las corporaciones de oficios eran verdaderos gremios que manejaban hasta el aspecto religioso. Y entonces, digamos, cada profesión tenía hasta su santo patrono. Y de alguna manera, digamos, tenían control sobre cómo se regían las relaciones de tipo laboral. Cuando aparece, digamos, la Revolución Francesa, las tendencias de la Revolución Francesa que no aparecen en el momento de la Revolución, sino desde antes. Entonces, llega un momento en que se emite un edicto, que es el edicto Turgot. El edicto Turgot es proveniente de un abogado economista que lo propone para que, digamos, se les prohíba a las corporaciones de oficio participar en ciertos actos en los que tenían derecho, por ejemplo, de control, que haga cierto control gubernamental, o sea, excluirlos de eso, ¿verdad? Y luego, en 1799, ya después de la Revolución, precisamente viene el mismo Congreso y prohíbe la asociación de los trabajadores. Y lo prohíbe porque si todos los trabajadores son libres e iguales, no existe una razón para que los trabajadores se organicen y de esa manera puedan tener una presencia más fuerte. Entonces, ese es el pretexto que se mueve. Y entonces se emite una regulación que el autor es un abogado de apellido Chapelier. Y Chapelier, digamos, propone la ley y se aprueba por el Congreso en Francia. Se prohíbe las asociaciones y se emite una ley que no solo prohíbe las asociaciones, sino que es delito las reuniones de trabajadores que organicen y que nombren representantes. O sea, lo convierte en delito. Eso sucede en 1799. Más o menos por esa misma fecha en Gran Bretaña sucede una situación similar. Sin embargo, Francia tiene la prohibición hasta 1886 por ahí, que la elimina totalmente de su ley. Emite otro edicto que es el edicto Olivier, y en ese edicto elimina aquella ley de Le Chapelier. Le Chapelier incluso tiene un final desafortunado porque en el proceso de la revolución fue guillotinado, fue condenado a la guillotina, pero su ley duró, digamos, casi 100 años. O sea, aquella gracia que hizo duró
casi 100 años, y dejó a los trabajadores sin el derecho de organizarse en Francia. En Gran Bretaña los trabajadores tuvieron una suerte diferente. En 1826 levantaron la prohibición, pero tenían prohibición de, digamos, realizar huelgas, movimientos de huelga. Tenían prohibición de organizarse permanentemente, o sea que podían organizarse para hacer planteamientos, que es lo que más adelante se llama una coalición, ¿verdad? De ahí nace precisamente la idea de coalición, de que se puedan organizar temporalmente para plantear un empleo de peticiones y se puedan reunir con el patrón, ¿verdad? Entonces, esto es, digamos, lo que se da en cuanto al ámbito laboral político. ¿Qué situación crea, digamos, como respuesta a esto? Crea un malestar, una situación de inconformidad por parte de los trabajadores y ciertos sectores de la burguesía también critican el sistema y aparecen las corrientes socialistas, ¿verdad? De las corrientes socialistas hay unas más extremas que otras. Vamos a ver más adelante cuando veamos los tipos de sindicato, van a ver ustedes digamos, las diferentes corrientes que se dan y se, digamos, evidencian en los sindicatos. Aparece una corriente de la autogestión, o sea, que los trabajadores pudieran participar de la misma producción. Esta es promovida por Robert Owen en Gran Bretaña, Robert Owen, y en Francia por Charles Fourier. Estos, digamos, hacen ese tipo de planteamiento y, digamos, al final concluyen en, digamos, madurar la idea de lo que actualmente conocemos como cooperativismo, ¿verdad? Que manejado como ellos lo plantean, pues es una figura muy elemental. Precisamente Israel, cuando se creó el Estado de Israel en 1967, creo que fue, por ahí. Digamos, creo a través de cooperativas, que ellos no le llaman cooperativas, sino le llaman kibbutz, se desarrolló Israel y después de ser un país que empezaba, logró un desarrollo, eh, digamos, muy bueno y a la fecha es una potencia incluso, ¿verdad? Dentro de esta situación que les comento, aparecen las corrientes sindicales. ¿Qué va a diferenciar las corrientes sindicales de lo anterior? Que los trabajadores empiezan a ver por sus condiciones de trabajo. En los gremios de oficios, seguramente a lo interno se resolvían muchas cuestiones. En este caso, ya el patrón o el dueño de la empresa es una persona independientemente totalmente de los trabajadores. O sea, se da una separación total. Seguramente pueden haber otros autores que hagan otros planteamientos, pero yo he considerado, digamos, de muy consistentes y de alguna manera muy puntuales los de un par de autores, Friedlander y Osen. Ellos hacen un análisis de la época, digamos, de las condiciones de los trabajadores durante la primera etapa del sindicalismo, o sea, antes de que aparezca del capitalismo, perdón, la primera etapa del capitalismo, antes de que aparezca la organización de los trabajadores. O sea, hay mucha inconformidad, pero no hay forma de que los trabajadores puedan promover sus derechos, ¿verdad? En ese sentido, digamos, empiezan a crearse ciertas cuestiones de hecho, porque de derecho no las tienen. O sea, los trabajadores no tienen derecho de organizarse. Es hasta penado. Entonces, aparecen ciertas situaciones, posiblemente confrontaciones directas. Cuando uno lee, por ejemplo, o escucha o mira películas de Robin Hood, del zorro, digamos, ustedes ven el fondo del tema ahí,
es buscar la forma de aminorar la, digamos, las condiciones de pobreza de ciertos sectores, ¿verdad? Le robaban a los ricos para darle a los pobres, dice. Entonces, como que esos personajes son medio novelescos, son de leyenda, pero es parte en algún momento, tal vez, de cierta realidad, digamos, que se da. Y entonces señala ciertas condiciones que se daban en esa época. Él le llama las condiciones, ellos le llaman las condiciones indeseables. Habla de la exagerada explotación de niños. Fíjense ustedes que hacen referencia ahí de que la explotación de niños era tan desafortunada que en 1839 en Prusia, que es actualmente Suiza, se prohíbe la contratación de niños menores de 9 años. O sea que de 8 años si podían, ¿cómo se llama? De 9, 10 años si eran trabajadores activos. Imaginen ustedes, y eso era una cuestión general. Hay ciertos datos que reflejan, digamos, cuestiones de esa naturaleza. Hay una novela que se llama Oliver Twist, que es de Charles Dickens. La novela no es una novela de tipo social, sino que es una novela. En la novela aparece un personaje, y es lo puntual, que se dedica a reclutar niños, digamos, de la calle, porque había en Gran Bretaña, en Londres y otras ciudades, niños que no tenían familia, para que, digamos, tener una cuadrilla de trabajadores que les servían para limpiar chimeneas. Y eso no resulta una cuestión tan hipotética ni tan, digamos, que no se pueda creer, porque las chimeneas, digamos, son unas cuestiones reducidas donde, digamos, un hombre no cabe, ¿verdad? Entonces, esa es en una novela. Y así hay otras historias, por ejemplo. Entonces, esa era una situación que se da no solo en Gran Bretaña, sino en toda la parte desarrollada industrialmente. Otra condición que se daba era la excesiva duración de las jornadas de trabajo. Se habla de jornadas de trabajo, eh, digamos, de 14 hasta 16 años. Y aquí sucede una cosa desafortunada porque el desarrollo de la tecnología trae, por ejemplo, el hecho del descubrimiento de la bombilla eléctrica, trae el descubrimiento de la máquina de vapor, que eso sirvió no solo para cambiar las condiciones de transporte, pero también la de las fábricas. Digamos, a partir de que se descubre la máquina de vapor, digamos, los barcos que vienen de Europa a América y a otros lugares ya no son movidos por remeros que eran personas que estaban forzadas a trabajar en eso, sino que son a través de máquinas movidas por vapor. Pues en Europa la industria también empieza a moverse a través de maquinaria de vapor, ¿verdad? Y eso crea una producción más fuerte. El hecho de descubrir el bombillo eléctrico permite que más tiempo pueda estar la fábrica abierta, entonces sean jornadas mucho más largas. Se habla de los salarios muy bajos y se habla de un fenómeno, de un hecho puntual que creó una situación más desafortunada para los trabajadores y es precisamente digamos, después de la derrota de Napoleón, porque en Europa se da una depresión económica después de eso. Hay un montón de países pobres después de las guerras que se produjeron con Napoleón. Eso es más o menos por allá por 1815, ¿verdad? Y también se habla de la congestión humana en ciudades insalubres y pestilentes. Y eso es obvio porque, digamos, ningún país, y ni en la actualidad, digamos, muchas veces está preparado para el crecimiento poblacional, para atender cierta demanda de población o para ese desarrollo de una actividad.
De lo que yo conozco, el único país que creó, digamos, en cierto lugar, una ciudad para hacerla su capital y la planificó bien, fue Brasil, con Brasilia. Brasilia sí fue planificada en un lugar y, digamos, con todos los servicios y toda la cuestión, a saber hasta qué punto respondió al crecimiento, pero de ahí todas las ciudades en el mundo se han creado por la agrupación, la congestión, el hacinamiento de gente. El fenómeno que hemos platicado, entonces, se dan las etapas de organización de los trabajadores. Y, y entonces ustedes habrán de entender que si, digamos, la mayoría de estados tienen condiciones de prohibición, en un momento dado, pues viene a darse, si no de una forma uniforme, sí de una forma general, ¿verdad? Entonces los trabajadores, por muy inconformes que estén con sus condiciones de vida y por muchos argumentos y elementos que tengan a su favor, no tienen el principal, y es la posibilidad política de organizarse. Es una etapa que se llama de prohibición. Y luego viene una etapa en que los países empiezan a ir quitando ciertas restricciones, porque ustedes saben que el, las condiciones de derecho no nacen así espontáneamente ni digamos, sin alguna razón, digamos, que las impulse. Eh, digamos, hay tantas corrientes, tanta crítica a las condiciones de la prohibición de organizarse, que empieza a cambiar el pensamiento de los políticos. Y entonces empiezan de alguna manera a ser un poco tolerantes con los trabajadores. Son los momentos en Europa en que aparecen movimientos un poco violentos y se dan huelgas así de hecho sin, digamos, muchos miramientos, se dan enfrentamientos entre trabajadores y patronos y entre incluso trabajadores y trabajadores, porque aparecen en ese momento patronos que utilizaban otros sistemas de parar las protestas obreras y era contratando trabajadores de otros lugares. No sé qué quiera decir, pero a eso les llamaban esquiroles. En español les dicen los rompehuelgas, porque no rompían la huelga porque se enfrentaran a los huelguistas violentamente, sino sencillamente hacían trabajar la fábrica mientras los otros estaban en huelga. Entonces había enfrentamientos entre los propios trabajadores, pero eso era en la etapa de la tolerancia, pero ya hay cierto apéndice para que los trabajadores se puedan organizar. En Francia se podrá decir que esa etapa se vive así particularmente entre 1866 y 1886, porque, digamos, en 1886 empiezan a, digamos, permitir que se organicen, pero la ley Le Chapelier siempre sigue vigente. Y es hasta en 1886 que se emite el edicto Olivier, que la deroga, y entonces sí desaparece el delito de, digamos, de reunión y de asociación, ¿verdad? Hasta ahí, digamos, se puede decir que entra en cierto derecho el trabajador de poder organizarse porque no hay una cosa que le prohíba. Pero todavía ahí Mario de la Cueva, cuando hace reflexiones sobre eso, refiere que no hay una etapa totalmente de legalidad, sino que lo que hay, digamos, es que pueden organizarse, pero una etapa de legalidad se va a dar cuando se creen las condiciones legales para organizar las asociaciones de trabajadores. Por ejemplo, en el Tratado de Versalles, uno de los primeros derechos que se crea es el derecho de que los trabajadores puedan organizarse, ¿verdad? Dice que todos pueden organizarse
digamos, si habla de los trabajadores también en defensa de sus intereses. Ahí sí ya se crea un derecho. En el otro caso solo se había prácticamente, por decirlo, quitado la prohibición, ¿verdad? Sin embargo, algunos refieren de que desde ese momento hay una etapa de legalidad. Cuando yo señalo estas tres etapas, no es una apreciación personal, les quiero contar de que casi todos los autores hablan de esas tres etapas de la organización de los trabajadores. Como podemos imaginar, la organización de los trabajadores no es una cosa que se logre de la noche a la mañana ni que se logre de un solo golpe, sino que es una situación progresiva, así empieza, digamos, en las fábricas y posteriormente se va extendiendo cada vez más. Los trabajadores, digamos, de diferentes fábricas se van reuniendo, van tratando de unificar sus derechos con tal de, digamos, de alguna manera uniformarlos. Es lo que más adelante se llama la universalización del derecho, porque logrando que todos tengan los mismos beneficios, pues es más fácil conservarlos que solo los tengan algunos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que de las condiciones que ustedes vieron indeseables que hablan Friedlander y Ose? Podemos decir que seguramente los trabajadores empiezan a pensar como cuestiones prioritarias, establecer edades mínimas para los trabajadores menores de edad. Y es parte de las primeras conquistas que logran los trabajadores, ¿verdad? Ir logrando que no se contrate a trabajadores muy jóvenes, ¿verdad? Porque eso de alguna manera perjudicaba a toda la humanidad, ¿verdad? No, si una persona se le contrata y se le hace trabajador sin haber alcanzado ese desarrollo físico, obviamente se va deteriorando toda la humanidad. Otra situación, establecer jornadas de trabajo más cortas. Cuando yo les digo que había jornadas hasta 16 horas, pues empiezan a reducirse. Y uno de los que hace grandes aportes a eso es precisamente Robert Owen, que era un industrial inglés en la NARC, que él, digamos, tenía fábricas de hilados y entonces empieza a hacer, digamos, ensayos con que sus trabajadores dejen de laborar 12 horas y lo va reduciendo, lo logra reducir hasta 10 horas, pero eso es una situación compleja porque prácticamente eso lo puede hacer entrar en, digamos, discrepancia con otros empresarios, ¿va? Sin embargo, no solo en Gran Bretaña se va logrando, sino que se logra también en algunos lugares en Francia, en Alemania, de manera que se va, digamos, generalizando cada vez más. Y de ahí que nace la tendencia de los trabajadores de unirse por ciertas actividades de producción para tratar de unificar las condiciones de trabajo. Eso hacía las condiciones de trabajo un poco más sólidas porque se tenían no solo en un lugar, sino en otros lugares también, ¿verdad? Y no solo, digamos, de tenerse, sino de mantenerse. Es el apéndice de lo que más adelante ustedes van a conocer como la universalización del derecho, ¿verdad? O sea, cuando se trata de generalizar un derecho para que todos lo tengan y de esa forma es más sólido. Otra de las primeras conquistas es limitar el trabajo nocturno de las mujeres y en los menores. En la actualidad a mí me parece, digamos, importante comentar esto siempre, y es el hecho que, digamos, es una conquista de los trabajadores. Sin embargo, más adelante las mujeres lo miran como una limitación y entonces se revierte porque en la actualidad las mujeres pueden trabajar en trabajos nocturnos normalmente. Nuestro código de trabajo, digamos, creo que es el artículo 149 por ahí, donde está el trabajo
mujeres y de menores, aparece un inciso, digamos, derogado, y es precisamente el trabajo de nocturno de mujeres, porque en Guatemala las mujeres pueden trabajar en jornadas nocturnas, ¿verdad? Lo veían ya como una limitación para el trabajo, pero en principio se consigue como una conquista. Establecer el máximo de horas en las jornadas de labores peligrosas. Eh, Obviamente las labores peligrosas ponen más en riesgo al trabajador y la pretensión era que el trabajador tuviera menos riesgos, ¿verdad? En el Código de Trabajo guatemalteco, si ustedes ven en las jornadas insalubres y peligrosas, digamos, son las jornadas ordinarias. No pueden trabajar tiempo extraordinario un trabajador que tenga ese tipo de trabajo. Se habla de mejoras salariales, aunque de eso no hay datos exactos, pues, pero sí empiezan a lograr los trabajadores, digamos, ciertas mejoras o cierta estabilidad en cuanto a sus salarios. ¿Qué es un corolario sobre el nacimiento del derecho colectivo del trabajo? Sería muy aburrido que yo le volviera a hacer un corolario. Un corolario es como un juicio de todo lo que yo les he expuesto, una conclusión, ¿verdad? Y sobre los hechos, digamos, comentados, que no, lamentablemente no se pueden profundizar grandemente, y lo que de alguna manera los mismos estudiantes puedan investigar. Entonces van teniendo cierta opinión de la situación que toca vivir a los trabajadores en el nacimiento y desarrollo del derecho colectivo del trabajo. Podemos decir entonces que el derecho colectivo prácticamente se gesta con el nacimiento del sistema capitalista, ¿verdad? Ahí es donde prácticamente se van creando ciertas condiciones que los trabajadores logran irlas corrigiendo y arreglando en el transcurso del tiempo y toda la cuestión, digamos, es otra cuestión porque no es algo que se logre ni de la noche a la mañana ni en forma unificada entre todos los países.